El deconstructivismo, también llamado deconstrucción, es una escuela arquitectónica que nació en una exposición en el MoMA llamada Arquitectura Deconstructivista en el año de 1988, que cristalizó el movimiento, dio fama y notoriedad a sus integrantes. El concepto de deconstructivismo proviene, igual que el de posmodernidad, de la literatura y de la filosofía. Significado, dicho de forma simplificada, la descomposición de los conceptos en sus componentes. El desarrollo más actual de la arquitectura y sus manifestaciones son difícilmente clasificables. Aún no se puede saber lo que va a perdurar y lo que simplemente habría sido una moda efímera. En este contexto solamente cabe el deconstructivismo. Mira, a nivel de percepción, me parece que el deconstructivismo lo que busca es ensayar con las posibilidades de presión máximas de los materiales, ¿no? Es decir, tensionar la forma, provocar conflictos en el espacio, conflictos visuales, no es un conflicto. Busca investigar e indagar hasta dónde puede llegar la arquitectura, ¿no? Los límites máximos. Bueno, a mí me parece a mí que primero cada cabeza es un mundo y obviamente en la arquitectura hay muchas nociones de arquitectura y muchas razones para hacer arquitectura. Entonces, hay quien cree en la arquitectura como una parte racional, poética, ordenada, armoniosa, lógica, ¿verdad? Y hay quienes ven la arquitectura, inclusive me involucro, vemos la arquitectura con una perspectiva de investigación, insisto, de indagación, de experimentación, ¿verdad? En la que obviamente cuando algo resulta novedoso, que rompe mis parámetros, pues la primera reacción es criticarlo, ¿no? Me está cuestionando. Pero el deconstructivismo plantea cuestionar a la arquitectura, ¿verdad? Y eso a mucha gente no le gusta. Y esa razón es la que me parece la que domina cuando el deconstructivismo es criticado. Es más, diría así abiertamente que cuestiona el constructivismo o el deconstructivismo quien es incapaz de llevarlo a cabo. O sea, todavía en la Ciudad de México encuentras cosas muy interesantes. Digo, el último edificio de Teodoro es deconstructivista, pero es un edificio de constructivismo porque está jugando con la gravedad, ¿no? Está jugando con la lógica de una estructura. Pero es parecido a lo que Philip Rosen en Madrid, ¿no? Sí, claro, pero en Madrid están hechos con una tecnología muy depurada, ¿no? Y si te fijas, esta verticalización de la arquitectura tuvo un momento de origen, cuando aparece el acero, hace realmente muy poquito tiempo, en 1777 específicamente, en el puente de Abraham Darby, ¿no? Pues ese puente abrió universos insospechados, ¿no? A mí me parece que el deconstructivismo parte del principio de pensar primero la imagen. ¿Qué quiero provocar con la imagen? ¿Qué quiero proyectar? Es decir, es la voluntad expresiva por la forma. Y a partir de esa voluntad expresiva, ajustar los procesos del proyecto al resultado formal que se aspira, ¿no? Es diferente. Una cosa es una consecuencia y otra cosa parte del principio de la forma. Y no es la forma por la forma, sino que si pienso la forma en términos de un efecto espectacular, de un efecto simbólico, de un efecto plástico, como búsqueda espacial o estructural formal, y luego adapto la función y la satisfago, pues vamos por el camino de hacer una arquitectura de soluciones, ¿no? De alternativas. Finalmente, la parte aquella de fírmitas estéticas y venustas también se cumple en el deconstructivismo. ¿Cuál es el límite? ¿No? Puse yo la pregunta, no me digan que no se puede, ¿no?
4 apoyos en realidad, pero uno medio disimulado que es el elevador, que provocan un voladizo de 30 metros, ¿te gusta? ¿No? Con estructuras laminares así de súper delgadas, ¿no? Hay una lógica que permite eso, conociendo el material, conociendo el acero, cómo se comporta. ¿Qué soldadura le tengo que poner a eso para que amarre la pieza una con otra, que la funda? Pues cuando conozco los materiales, conozco la técnica, cualquier cosa es posible. Pero hacia allá va el constructivismo. Es ¿hasta dónde puede llegar esa pregunta? ¿Conocen las Absolute Towers? Unos edificios que son alargados, que son como una amiba, ¿no? Absolute Towers, justamente por ahí, ¿no? Es esa arquitectura de búsqueda, ¿no? Así es el constructivismo. Otro ejemplo de los representantes del deconstructivismo es Zaha Hadid. Gran parte de su trabajo ha sido de carácter conceptual, pero entre los proyectos construidos podemos mencionar el Heydar Aliyev Center, inaugurada el 10 de mayo del 2012 en Bakú, Azerbaiyán, el Dubai Opera House en los Emiratos Árabes Unidos y el Galaxy Soho en Pekín. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. En los primeros 3 años de su carrera estaba perdida y aburrida, actuaba como una estudiante regular. En su 4º año decidió hacer la diferencia en los movimientos arquitectónicos de aquel tiempo. Sus diseños eran influenciados por el suprematismo, especialmente por las pinturas de Kazimir Malevich. Usaba métodos de abstracción basados en las pinturas de Malevich. Su concepto está basado en deconstruir las figuras geométricas para crear nuevos bloques. I think design is really an outcome of architecture. Maybe 20 years ago, realized that, at the time we had questioned all typologies, and one typology was to deal with very large buildings, or the idea of the podium, as in modernism, podium and a slab. So we looked at this idea of topography and landscape and how that could become also seamless. But it's not really a literal translation of natural forms. It's these were used also historically, like the idea of the paisley form, but so that one can begin to look at these things again. Libeskind empezó a trabajar sus imaginaciones formales y a transformarlas en abstractas. Uno de los proyectos arquitectónicos que adentraron a Daniel fue el Museo Judío en Berlín. Thank you. Now, to me, one of the most important things about a city is its memory.
And I had a chance to implement the notion of memory in Berlin. What do you do when you have extinction in front of you? Murder of Jews. What happens? That's what I started to do. Plot an invisible start, a matrix of connections, and create a building that is radical, a building that doesn't follow existing typologies because it moves across the abyss. The building is next to a Baroque building, so it's a historical site, but I did not connect the buildings in any obvious ways. There is a overture, really, in the underground where the three roads intersect and take you to different places. The first road takes you to a dead end, the dead end of that history of Berlin, the Holocaust. It's an emptiness. There's only a sharp light, some hope at the very edge of space. The second route takes you to the Garden of Exile, because Berlin is exile. People are exiled from Berlin. The city is different today, and it has columns which are fed by water and earth, but the vegetation is far above you, far beyond what you can reach. And then the third road is the road of continuity, across the absence, across the extinction, towards a future city that takes that extinction, takes that hope into its own sense. And the museum does not have really any windows. It has a map, mapping those invisible connections between Germans and Jews across the divide of the city, and creates really a different refracted light, a kind of map to an invisible Berlin. And then there is the audible part of Berlin, the void. It's not an atrium, it's a disconnection across the center of the building, in which really I completed an opera by Arnold Schoenberg, who wrote it in Berlin. He could not finish the opera because he was dismissed from his professorship as a professor of music in Berlin. So I completed the opera, Moses and Aaron, in the footsteps of the visitors across the echoes of that void. Daniel asegura que de la concepción futura sobre la arquitectura depende también la solución al problema de cómo usar los materiales en forma ecológica y bella. La arquitectura es un hecho espiritual de la vida. Es sobre la posible poesía de la vida, después de trabajar o antes de tomar la primera llamada del día. En esa dimensión sobrevive la cultura. Frank Gehry está considerado, además de los ya mencionados, como uno de los arquitectos más importantes e influyentes del mundo, y es internacionalmente célebre por su arquitectura personal, que incorpora nuevas formas y materiales y es especialmente sensible con su entorno. Gehry es uno de los arquitectos contemporáneos que considera que la arquitectura es un arte, en el sentido de que una vez terminado un edificio, este debe ser una obra de arte. Entre sus principales obras representativas se encuentran la casa proyectada para él en California, el Museo Guggenheim de Bilbao en España, la bodega Hotel Marqués de Riscal el Ciego en España y la Casa Danzante Praga en República Checa. I'm an architect, so I don't presume to make sculpture. The lines between architecture and sculpture
in today's world have become very defined. And so I don't want to argue with anybody about what's what. Beauty is in the eye of the beholder. Finally, you call it what you want. Once we were talked about the double skin, the glass and the iceberg, I like the idea of a living facade that changed, not only with the light and everything because of the glass and the shadows, but also the ability to actually light it differently and have fun with it, and actually invite artists to participate in the facade. And I talked to a lot of my artist friends about would they be interested in being inside all of that structure and mess and so on, and they love the idea, and I hope that happens. I think also the idea of making big banners announcing an event could be hung in the glass, and it'd be colorful and big graphic and a lot of things. You could have pictures of people. I mean, Los Simpson. Ahora veremos el informante. Debe haber algo más. Piensa más, piensa. Cultura, segura, seguridad. Seguridad en la iglesia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay que ser rectos. Recto rima con arquitecto. ¡Eso es! El arquitecto Frank Gehry. Él podría construirnos una sala de conciertos como la de Los Ángeles. Necesitamos una nueva sede para la Filarmónica de Springfield. Tocan música de Mahler en la miseria más abyecta. ¡Bolita! Ay, la próxima se las quito. Trato hecho. Le diremos a Frank Gehry que nos construye una sala de conciertos. Factura, factura, más facturas. ¿Papelería de Snoopy? Estimado señor Gehry, ¿quiere por favor construir una sala de conciertos para nuestra ciudad? Tal vez no sea la ciudad más grande ni la más bonita, pero somos la primera ciudad en el país que abandonó el sistema métrico. ¡Ah! Frank Gehry, eres un genio. Aquí tienen la nueva sala de conciertos de Springfield. Y nada de esto habría pasado de no haber sido por una carta que envió una niñita. Yo escribí esa carta. ¿Escribió que yo era el más mejor arquitecto del mundo? ¿No lo es? ¿Quién está a favor de construir una bofetada de 30 millones para Shelbyville? ¡Yo! ¡Bájense de mi obra maestra, vagos! ¡Llamaré a sus madres! Oiga, Frank Gehry, ¿le gustan mucho las formas de líneas curvas? ¡Ah!